Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Lo va a dictar el querido hermano Miguel Truzman Tamsot, que son las relaciones interconfesionales e institucionales de la comunidad judía. Voy a leer un breve resumen del currículum de Miguel Truzman, que nació en Caracas el 28 de agosto de 1958. Es un judío practicante, padre de familia, abnegado esposo, deportista, abogado en ejercicio, graduado en la primera promoción del Colegio Primaria Hebraica. Es bachiller del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, pertenece a la promoción Atikva y es uno de los miembros más de esta promoción que estamos siendo conferencistas en este seminario de la cultura judía, que hemos tenido la guía de un gran maestro que es Mario Nassif. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, graduado en 1984. Cuenta con un posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Derecho Mercantil, culminado en 1987. Ha ejercido diferentes cargos en la comunidad judía de Venezuela. Fue director de Derechos Humanos de la Fraternidad Hebrea Bnei Brit. Fue secretario general y miembro del Comité Ejecutivo del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, subsecretario y secretario general y vicepresidente y actual director coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Es articulista en diferentes medios de comunicación, como El Universal, El Nuevo Mundo Israelita e Israel Noticias. Es autor del libro ¿Y ahora qué?, y es frecuentemente consultado y entrevistado por medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la actualidad del Medio Oriente y la comunidad judía de Venezuela. Sin más, con ustedes, Miguel Truzman. Gracias David. Bueno, gracias por venir. Estamos en unos días lluviosos, la verdad. Vamos a tratar de dividir la ponencia en dos áreas, ¿no? La primera es cómo combatimos el antisemitismo, que es fundamental. No me voy a referir al conflicto del Medio Oriente, porque no es, digamos, tarea de mi ponencia en este momento. Voy a referirme, digamos, a la octava visión que nosotros hemos diseñado o denominado la fase de que tenemos que combatir la opinión pública ante la narrativa del antisemitismo a nivel mundial. Entonces, básicamente nos vamos a referir, en esta primera parte investigaremos una serie de elementos que voy a nombrar, y después vamos a hablar de lo que hace la CAIF en el diálogo interreligioso, que es fundamental también digamos, para interconectar toda la fe que hacen vida en nuestro país, donde ya la CAIF tiene más de 30 años trabajando en ese aspecto. Hemos sido testigos presenciales en el último año y medio de una campaña brutal de la globalización de lo que significa la judeofobia, el antisemitismo, que la vemos día a día en cualquier parte del mundo. A diferencia de la era hitleriana, la década del 30, cuando Hitler ascendió al poder en el 31, y después en el 35 con la ley de Nuremberg, adelante mi hermana, y después en el 38 con la Kristallnacht, 39 la Segunda Guerra Mundial, y en el 41 cuando ya se declara la solución final del problema judío con la Convención de Wannsee. No hemos visto una campaña tan atroz, tan globalizada en cualquier parte del mundo y en los rincones más alejados. Podemos ver en Australia, en Japón, bueno, Europa ni qué decir, Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde viene esa campaña? ¿Cuáles son las historias del antisemitismo a nivel mundial? ¿De dónde viene ese odio, ese prejuicio, esos estereotipos del judío, esos libelos de sangre judío? Voy a hacer brevemente una reseña histórica. Tenemos 17 siglos, más o menos aproximadamente, desde que Constantino ya declara la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano.
a partir de ese momento empieza una decisión total entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces ahí, bueno, ya empieza lo que es el primer libelo importante de la humanidad, el deicidio. ¿Quién mató a Jesús? El pueblo judío. Ahí empieza realmente un libelo muy grave, que casualmente hasta hace pocos años ese libelo era oficiado todos los domingos en las diferentes iglesias del mundo. Cuando llega ahorita, en el año 65 reciente, del siglo XX, Nostra Aetate, el capítulo Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, donde dicen los que están en los sacerdotes, el Papa, que no se le puede achacar al pueblo judío la muerte de Jesús. Pero tenemos ya 17 siglos andando, recorriendo ese camino del libelo sangriento del deicidio. Después entramos en el siglo V, cuando ya viene lo que es la Inquisición. 10 siglos de Inquisición, 1000 años. La Inquisición produjo una serie de libelos de sangre contra judíos. Hablamos desde que los niños fueron raptados para hacer con ellos y utilizar su sangre en rituales religiosos, y ahí viene el libelo de sangre. Y ahí viene una persecución y unos pogromos contra los judíos en todas las poblaciones de Europa. Los judíos son expulsados de Inglaterra en el 1290, mucho antes de España. España fue en 1492, donde también fueron expulsados. Libelo de sangre donde los judíos no tenían capacidad para poder casarse con cristianas. Eran nombrados e etiquetados con el Maguen David. No podían ejercer profesiones, no podían entrar a milicia. Solo podían hacer una cosa, que estaba prohibida a los cristianos: manejar dinero, prestar dinero. O sea, el prestamismo y la usura como tal era catalogada como un crimen para el cristianismo, pero eso lo podía hacer el judío. ¿Y quién recogía los impuestos en la Edad Media? Los judíos. Eran un recolector de impuestos. Bueno, la gente más odiada de todos los pueblos en Europa. Ahí venimos entonces con varios libelos: el judío avaricioso, el judío capitalista, el judío que maneja el dinero, el libelo de sangre de los niños que se desaparecen. Entonces toda esa mentalidad de bulos, de narrativas, vienen causando en la humanidad una etiquetación de todos los elementos negativos para el judaísmo. Hay un dato importantísimo. William Shakespeare escribió nada más y nada menos que El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia salió publicado en 1600 y los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290. 310 años sin judíos en Inglaterra. Ni William Shakespeare, ni el papá, ni el abuelo, ni el bisabuelo William Shakespeare conocieron a ningún judío. ¿Y de qué trataba El Mercader de Venecia? Bueno, de un judío prestamista usurero, avaricioso, el judío avaricioso. 300 años sin judíos en Inglaterra. Pero ya William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés más famoso en la humanidad, que escribió Romeo y Julieta, ese mismo dramaturgo escribió a Shylock y Hamlet, escribió a Shylock con el judío avaricioso, prestamista usurero. 300 años sin judío. Ahí estamos viendo lo que significa una narrativa que está impregnada en el ADN de la humanidad. Y después, más adelante, bueno, podemos ver, imagínense, la Inquisición, las cruzadas en el 1000 de la Era Común, la expulsión de los judíos en Inglaterra, la expulsión de los judíos en España, la obligación de los judíos a convertirse en Portugal. Y después en el siglo XIX, el llamado darwinismo racial, es decir, la teoría de Darwin, pero no aplicada a los animales, sino aplicada a los hombres. Es decir, la raza superior. Eso no lo inventó Hitler, eso fue en el siglo XIX. El darwinismo racial. ¿Y cuál es la raza inferior? La más inferior de todas, la judía. Y de ahí viene justamente el concepto de antisemitismo. Y William Marx dijo que era un odiador judío y fue el que creó el concepto de antisemitismo. De ahí viene justamente esa narrativa que cambia de la religión a la raza. Y cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando dicen los antisemitas que viven en el Medio Oriente, bueno, ese concepto de antisemitismo, ¿por qué lo aplican? Si yo soy semita, bueno, lo aplican porque Wilhelm Marx, que era un odiador de judíos, lo conceptualizó así, y eso se hizo viral. Todo el mundo, cuando tú dices antisemitismo, sabe que es un prejuicio contra los judíos. Por lo tanto, ese concepto de antisemitismo está vinculado con el judaísmo. Hay otros autores que hablan de judeofobia, también. Es una fobia al judío. Pero realmente
el antisemitismo es un prejuicio contra los judíos o el pueblo judío. Por supuesto, ya en el siglo XX podemos ver, iniciando ya el siglo XX, algo gravísimo, que son los protocolos de los sabios de Sion. Entrando en el siglo XX, un panfleto antisemita que se hizo viral y muy grave, porque justamente era para evitar que ese grupo de izquierdosos, comunistas, liderados por algunos judíos, los bolcheviques, entraran al poder. Y le presentan al zar un panfleto, que es una copia de un manifiesto de El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. En ese panfleto, que es una obra, borran algunos detalles y le ponen judíos, como si fuera que los judíos están conspirando para dominar el mundo. Bueno, ese panfleto, que fue desvirtuado por un periodista inglés, donde dijo, esto es una falsificación de los diálogos del infierno de Maquiavelo y Montesquieu, hizo un daño tremendo, porque causó los pogromos en Rusia, con millones de muertos, y fue utilizado por Henry Ford en Estados Unidos, un antisemita inminente como Henry Ford, para publicar no solo ese panfleto, sino creó el Judío Internacional, y lo publicó y lo tradujo en varios idiomas. Así que Hitler no inventó nada, estaba todo inventado. Joseph Goebbels, que era un maestro de lo que es la publicidad y la promoción, lo que hizo fue sencillamente recoger lo que veníamos hablando en los últimos 17 siglos, de libelos, de sangre, de narrativas contra los judíos. Y por supuesto, una vez que viene la Segunda Guerra Mundial y se crea el Estado de Israel, entonces viene la segunda fase, después de lo que es el tema religioso, racista, el tema sionista. Ahora no es el judío, sino es el Estado de Israel. Viene lo que es el antisionismo. Entonces vemos cómo se va viralizando y cambiando, mutando el germen antisemita de la parte religiosa, racial y estatal con la nación del pueblo judío. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, los que estamos aquí presentes, nosotros, los directores, los profesores, los diplomáticos, para combatir este flagelo de 1000 cabezas? Bueno, ahí humildemente, Miguel, vamos a empezar con la parte como yo diseñé algunas estrategias para combatir el antisemitismo. En primer lugar, bueno, es una cuestión que, digamos, pienso yo, pueden haber otras alternativas. Pienso yo que la conducta personal de todos y cada uno de nosotros es fundamental. Porque fíjense, han habido aquí periodistas muy importantes en Venezuela, no voy a decir nombres, pero los mejores periodistas en Venezuela, que por ejemplo titulan denuncia de un banquero judío por tal cosa, de un banquero judío. Yo nunca he visto un titular que diga denuncia de un banquero cristiano o católico, nunca lo he visto. Y un periodista, pero él no lo hace por el antisemitismo, lo hace porque tenemos 17 siglos torpedeando la mente del ser humano. El ADN, está en el ADN, esos libelos están en el ADN de la humanidad. Entonces, la conducta de cada uno de nosotros es fundamental en el trato hacia los demás. Eso como primer elemento que está en nuestra mano, en nuestra disposición. La conducta con las personas que trabajan en nuestro hogar, que trabajan en nuestra empresa. Los vigilantes están aquí en la Avenida Ibrit, las personas que nos dan el café todos los días en algún cafetín de cualquier lugar de la ciudad. El trato que nosotros como judíos y como seres humanos debemos hacer hacia nuestros semejantes. Creo que eso, para empezar, es un elemento fundamental. Estaba hablando con un amigo que está aquí en Venezuela, que es panameño, y me comentaba que en Panamá la sociedad en general percibe al rico judío, al rico ya judío, porque es lo mismo según digamos, la mentalidad de la sociedad universal más o menos, lo perciben como alguien, un agresor, un opresor. O sea, una persona que depende, de ahí se distraen todos los elementos negativos, de ahí emanan todos los elementos negativos de ese grupo humano, que son los judíos millonarios y en general los ricos. Entonces, la conducta que cada uno de nosotros asuma en el día a día, para mí es muy importante. Y está en nuestras manos. El trato hacia los demás, el trato amable, ser justos. Yo creo que podríamos arrancar desde ese punto de vista inicial de algo personalísimo de cada uno de nosotros, para poder combatir de alguna forma ese prejuicio contra el judío. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso en qué ayuda? Bueno, digamos, podríamos hablar de la historia del colibrí, aquel pajarito que se está incendiando el bosque
y entonces llega con un piquito, echa un poquito de agua en las llamas, en esa llamarada gigantesca, y todos los animales corriendo, despavoridos. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Mira, apagando el fuego. No vas a apagar nada. Bueno, pero yo hago mi parte. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, nuestra parte. Uno con mayor responsabilidad, pero todos tenemos una responsabilidad. Esto es el primer punto. No sé si, bueno, ahí creo que Miguel tenía un comentario con lo de los muchachos que visten. Ese comentario es importante. Bueno, sí, en una ocasión que estábamos en el cine y había un grupo de muchachos del colegio con su kipá y estaban haciendo ruido y tirando cotufas, etcétera. Yo me tuve que parar y decirles, mira, compórtense, porque la actitud que tienen ustedes me afecta a mí, porque ustedes se están identificando y todo el mundo va a pensar que así se portan todos los judíos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nos comportamos en la calle, cómo nos ven las demás personas, para que esa imagen que transmitamos sea la que representa al pueblo judío. Gracias, Miguel. Bueno, el segundo elemento es el elemento educativo. El elemento educativo ya trascendemos hacia un grado mucho más importante de lo que es la hasbará, lo que es el esclarecimiento. Y la educación puede ser formal o informal. Por ejemplo, el profesor Mario Nassi dio clase de historia del pueblo judío, de historia hebrea, por 4 décadas, no sé cuánto. O sea, X, ¿no? O sea, eso es la educación formal. Porque si queremos atacar o combatir algo, tenemos que saber de dónde viene y de dónde venimos nosotros, si no, cómo combatimos algo, si no sabemos con qué armas tenemos. La primera arma es la educación de nosotros, la formación nuestra. No solo la formación en las escuelas, sino que cada uno es responsable de investigar, de indagar, de revisar, de leer. O sea, es una cuestión que tenemos que hacer día a día, como seres humanos, como judíos, como seres humanos, porque estamos en un mundo globalizado, que es fundamental la construcción integral que cada uno de nosotros tenga en diferentes elementos, para que no vengan con cuentos de camino, de narrativas que son totalmente absurdas, pero si no tenemos las herramientas, los análisis, los estudios para poder rebatir esos discursos, esas narrativas, va a ser complicado hacerlo. Entonces la educación formal, como primer elemento de discusión, es fundamental en estos aspectos. Con permiso. Nosotros en la comunidad judía tenemos varios mecanismos para poder hacer esclarecimiento, le llamamos hasbará. Y uno de los más importantes, con diferentes países de la región, es enviar personalidades, periodistas a Israel. ¿Qué mejor esclarecimiento que las personas vayan a Israel y puedan ver con sus propios ojos, conversar con los palestinos, conversar con el mundo islámico, conversar con los coptos, conversar con los judíos, conversar con todas las personas que hacen vida en Israel? El tercer partido más importante de la Knesset, del Parlamento, es un partido árabe. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es árabe. O sea, me refiero a árabe musulmán, ¿no? Porque claro, hay que diferenciar. Árabe es la lengua, es un musulmán de lengua árabe. En fin, y los médicos en los hospitales, la mitad de los médicos son musulmanes y la mitad son judíos. Hay una vida completa y llena de esa diversidad increíble que se vive en Israel. Nosotros entonces enviamos a través de diferentes alianzas estratégicas que hacemos con el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, con el American Jewish Committee, los últimos años con la Benedict Internacional. Hemos enviado más de 30 personas en los últimos 20, 25 años a Israel. Aquí tengo una lista de lo que nos recordamos. Si alguien se recuerda otro adicional, me lo hace saber. Y lo pusimos por orden alfabético. Por ejemplo, en un viaje, recuerdo que mandamos no hace mucho, Alonso Moleiro con José Guerra y Froilán Barrios. Bueno, Alonso Moleiro es periodista, José Guerra es economista y Froilán Barrios es sindicalista. Es una combinación. Es más, Froilán vino emocionadísimo porque se reunió con la gente del Istarut, con la gente de los transportes, y fue una experiencia extraordinaria. Armando Israel, Carolina Alcalde, Carolina Jaime Branger, Claudio Nazoa, Daniel Ludovic, Dylan Pereira, que acaba de regresar de Israel, Dylan Pereira, Eduardo Rodríguez Yoliti, Elides Rojas, José Guerra, Francisco Solórzano Frazo, Fran López Ballesteros, Froilán Barrios, Idania Chirino, Laureano Márquez, Manuel Tobar, El Nacional, Manuel Felipe Sierra, María Elena Labot, María Teresa Rosales de la CEBI, de la Cámara de Economía Nacional Israelí,
Mariana Salazar, Marta Rodríguez Miranda, Mercedes Malavé, que fue también por la Avenida Ibrit hace 2 o 3 años, Milagro Socorro, Miguel Enrique Otero, Nelson Bocaranda, Rocío San Miguel, lamentablemente detenida, Valentina Quintero, Vladimir Villegas, inclusive hasta Walter Martínez fue a Israel. Imagínense ustedes, ahí se perdieron los reales. Y eso que tiene un solo ojo, si tuviera 2, imagínense. Se mandó en la década del 80, imagínense ustedes, en la década del 80, porque ¿qué pasa? Tienes que mandar a las personas para que realmente in situ puedan verificar lo que ellos consideran. Ya tú no puedes, lo que ellos digan cuando vengan a Venezuela, lo que puedan transmitir, tú no puedes dominar sobre eso. Cada persona es libre, cada periodista es libre, y bueno, ahí es un caso excepcional lo de Walter. El resto de las personas que han ido han llegado extasiadas de lo que es la maravilla de la coexistencia en Israel. Entonces, la educación, vamos a ver, Miguel, lo que uno hace en Venezuela, toda la gira de medios de comunicación que uno hace para transmitir, para esclarecer el conflicto, lo que es el pueblo judío, lo que es la historia del pueblo judío, lo que es la comunidad y por supuesto, las diferentes versiones que pueden haber en el conflicto primero árabe-israelí, recordemos primero el conflicto árabe-israelí y después el conflicto palestino-israelí. Hemos estado en primera página con José Robles, con Julio César Pineda, embajada y embajadores, en la radio, en la hora local, con el alcalde de Latillo, Elías Sayet. Bueno, con Pedro Pensín hemos estado muchas veces, estoy pasando fotos muy rápido, pero hemos estado muchas veces en todos esos programas, con todos esos anclas de televisión. Ahí está con Pedro y su personal. Eduardo, cuando yo estuve en Estados Unidos, me llamó por Zoom. Ahí la presentación del libro, y ahora que, donde estaba el doctor Levy, estaba Mario Nassi, estaban varios de las personas que forman parte de la intelectualidad de Venezuela. Eso fue en los galpones, ya en Los Chorros, un acto muy emotivo. Fue otra presentación que hicimos en el Cafetal, donde estaba Julio César, Milos Alcalá, una historiadora, y Mercedes Malavé. Unión Radio con Charito Rojas. Eso fue un acto del holocausto, la conmemoración de la memoria de las víctimas del holocausto. Con Pensina estuvimos con Adrúbal Oliveros y Gustavo Duque, el alcalde que va para la reelección ahorita en Chacao. Aproximación de los conceptos de antisemitismo y antisionismo, justamente para esclarecer la diferencia en todos los conceptos que diariamente se manejan de forma tergiversada o maliciosa en los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo en general. Con Juan Diego Umpierre, que es el hijo de Ivonne Atas, también muy bueno, excelente. Eso fue Rondó la Fina, una obra de teatro buenísima que fue cuando los judíos fueron expulsados de España y llegaron a Venezuela. Entonces, por el tema sefardí. Entonces ahí, bueno, me hicieron que diera unas palabras y me tomé una foto con todos los artistas de la obra teatral. Muy buena, espectacular. Bueno, cuando Gabriel Betangal estuvo en Venezuela, estuvimos con Shirley Barnaghi, también Gabriel y yo dando unas declaraciones en el programa de Shirley. Bueno, Maqui Arenas y Manuel Felipe Sierra, que son súper allegados en la hora clave. Con Rosa Colmenares en Argumentos. Bueno, ya no está Halim en Brújula Internacional, pero hicimos con él un programa que fue un debate con un musulmán. Él tenía otro programa y era un debate, y fue bien interesante. Bueno, normalmente cuando pasa un evento en algún colegio en Venezuela, llaman a la CAIF, digamos, algún elemento antisemita o consideran que tiene algún elemento para hacer, digamos, a separar. Porque la idea de todo esto es no denunciar a priori. Cuando un periodista hace algo que consideramos irregular por cualquier circunstancia, lo primero que hacemos es acercarnos al periodista y explicarle lo que está haciendo, y posiblemente lo más seguro es que no sepa realmente que tiene algún trasfondo o algún prejuicio antisemita, como el caso del banquero judío, o como el caso que apareció en un tabloide, un judío con una kipá y decía Kadibi, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno se acerca al periodista y trata de hablar con el periodista. En principio la idea es igual que en los colegios, cuando
todos los colegios que han habido como 3 casos, realmente no han sido muchos, y claro, cuando llega un caso de ese tipo, me llaman, yo me llevo a Miguelito, a Tomás de Yad Vashem, y hacemos equipo, y hablamos con el director de la escuela, para ver qué está pasando y cómo podemos ayudar para esclarecer algún tema, digamos, una feria que ponen, no sé, tenemos la foto ahí más adelante, ahí está. Hice una feria de la Segunda Guerra Mundial, y resulta que todo era las esvásticas, todo, eso fue increíble. Ok, entonces bueno, uno ahí, claro, uno ahí intercede, el director nos abrió la puerta, yo hago una explicación, hago una explicación del tema, y después Yad Vashem se encarga de hacer trabajo interno en el colegio, que es lo importante, o sea, hacer esclarecimiento, transmitir el tema educativo, lo que significó el Holocausto. Bueno, eso en principio más o menos lo que la gira que uno hace constantemente en los medios de comunicación, radio, prensa. Yo escribo, tengo una columna semanal en el Diario Universal, donde escribo, digamos, todas las cosas que van pasando en la semana, y trato de que eso, bueno, corra por las redes, por la gente lo pueda leer, y uno pone un granito de arena todo lo que va uno haciendo, en la medida de las posibilidades que uno pueda tener y el alcance que uno pueda tener como vocero de la comunidad judía. Y en ese aspecto los llamo también a todos ustedes para formarse, para prepararse y para poder también activar en el campo que más les parezca, porque no necesariamente tiene que ser toda la historia, un elemento que a ustedes les guste y que puedan analizar en profundidad en ese tema y ser medianamente expertos en ese punto específico. Y todo es válido, todo es válido. Entonces el tema educativo, que es un tema central, también en ese tema educativo podemos decir de que hemos estado en diferentes instancias internacionales, hablando un poco de la comunidad judía. Hemos estado en Argentina, hemos estado en Chile, a ver, gracias. Entonces el segundo eslabón, o el segundo elemento que considero fundamental para lo que es el esclarecimiento, es la educación. Y la educación es vital para todo, pero en el tema que uno ve en las redes, en las noticias, tanta mentira, tanta falsificación, que uno dice, Dios mío, pero esto es muy grave. O sea, lo que pasa en la humanidad, a nivel de que la gente ahorita se informa por TikTok, por 15, 20 segundos en TikTok, y se forma una imagen. La BBC de Londres saca una noticia en primera página, terrible para Israel, y a los 2 o 3 días saca una notica, así, chiquitica, dice, me equivoqué, disculpen. Oye, qué bueno, me equivoqué, disculpen, está bien. Y así pasa todo. Pero el que no está informado, el que no sabe, se deja captar. Hoy en día, la bandera palestina se ha utilizado o se está utilizando por toda la cultura de los que se sienten oprimidos, los feministas, los Black Lives Matter, LGTBQ más Jesús, o sea, todos los movimientos que se sienten oprimidos, que están luchando por... Entonces la bandera palestina es como un estandarte mundial ahorita, una cosa increíble. O sea, esto representa, porque vamos a estar claros, Palestina no es Palestina, hay 2 territorios, uno en Judea y Samaria y otro en Gaza, dominados por dos autoridades diferentes, una autoridad terrorista y una autoridad menos terrorista, que es más civil, pues, Abu Mazen, en Judea y Samaria. Pero toda la gente habla de Palestina como si fuera Palestina, un solo país que fue desterrado por los judíos en el 48, que llegaron de Europa. Los judíos llegaron de Europa y los votaron. Y estaban ahí, habían no sé cuántos millones de palestinos ahí, y no los judíos los votaron. Entonces, el conocimiento de la historia es vital para poder debatir y rebatir los argumentos, las tergiversaciones que hay en todos estos campos que vemos día a día, no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación. Después tenemos otro aspecto que considero fundamental, bueno, yo como abogado, con más razón, que es el tema legislativo. Es decir, nosotros estuvimos en Argentina en la época en que Julio Borges era presidente de la Asamblea Nacional, y pudimos llevarnos a un congreso muy importante donde habían magistrados de la Corte Suprema de Justicia de diferentes países de la región, habían legisladores, y la idea de ese congreso era tratar de traer a cada uno de los países proyectos para agregar o incluir
en las leyes el tema antisemitismo. Aquí en Venezuela hay una ley contra el odio. Si bien es cierto que no está el tema antisemita o antisemitismo, pues es una ley que va contra las personas que de alguna forma denigran de otra o de otros grupos, de otras comunidades por razón de su raza, etnia, color, sexo, en fin. Pues ahí se puede agregar todos estos elementos. Nosotros hemos tenido desde el año 2021, nos hemos fijado una cruzada de que ciertos sectores nacionales muy importantes puedan incorporarse al concepto antisemitismo. El concepto antisemitismo, el moderno, no el que hizo Wilhelm Marx, el antisemita Wilhelm Marx, sino el que hizo la Alianza para la Recordación del Holocausto. Ese concepto, sí, pero aquí lo tenemos. Bueno, aquí está. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Qué significa esto? Que si tenemos ya un basamento legal, podemos impulsar acciones jurídicas en contra de personas que violen esa normativa. Entonces, por ejemplo, en el 2021 logramos que los consejos municipales de la alcaldía de Latillo, de Chacao y de Baruta firmaran un acuerdo, no solo de la conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto, sino un acuerdo que aceptan y que defienden el concepto de antisemitismo. Se me dio el honor de los concejales de todos esos 3 municipios de redactar ese acuerdo, y después en el 2023 pudimos de alguna forma convencer a las academias. Hay 7 academias nacionales en Venezuela, de las cuales 4 pude convencerlas, las otras 3 no, pero por lo menos 4 pude convencerlas para que firmaran el acuerdo de la conmemoración del Holocausto y el acuerdo para adoptar el concepto de antisemitismo en sus academias. ¿Cuáles academias ahí lo tenemos. ¿Perdón? Sí. Bueno, la historia, la de la lengua, pero tenemos aquí, ahí la tenemos, Miguel. Por eso, ahí vamos ahorita para allá. Aquí tenemos la Academia de Medicina, de Ciencias Económicas, de la Ingeniería y del Hábitat, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, las que aceptaron. La de Medicina, porque claro, teníamos la ventaja que estaba Sari Levy. Sari Levy era presidenta, o sea, de la Academia de Economía. Entonces, a través de Sari Levy, Sari me abrió las puertas para que yo hablara con los presidentes de cada una de las academias. Entonces, bueno, la de Medicina, la de Economía, la del Hábitat, la de Ingeniería, aceptaron por la parte y fueron a la conmemoración y firmaron el acuerdo para aceptar el concepto de antisemitismo. Ya de por sí es importante, son 4 de 7. La de Ciencias Políticas, no, esa no. Entonces, bueno, vamos a hacer trabajo para ver qué pasa en el futuro. Pero este año también logramos que 3 universidades, la Universidad Monte Ávila, la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés Bello, en febrero se firmaran y adoptaran el concepto de antisemitismo, fundamental, para que esos campus tengan ya una normativa. Entonces tenemos ya las universidades, tenemos parte de las academias, tenemos los consejos municipales de las alcaldías del área metropolitana más importantes. Entonces, bueno, cada año como que tratamos de incorporar más sociedades, más cultura, en todos los ámbitos políticos, inclusive deportivos. En Argentina muchos clubes deportivos de fútbol y de otras disciplinas han adoptado el concepto de antisemitismo. ¿Por qué? Porque a diferencia, gracias a lo que aquí en Venezuela no pasa, pero en Argentina, por ejemplo, las tribunas son muy calientes, en Europa también, las tribunas se forman problemas de antisemitismo bien graves. Por eso que ahí los clubes más importantes de fútbol han firmado el concepto de antisemitismo. Eso fue en la Asamblea Nacional. Hicimos algo bien bonito porque primero empezamos con cuando era presidente, que era uno de la oposición, Henry Ramos Alup. En el 2016 iniciamos un debate en la Asamblea Nacional de Venezuela cuando estaban las 2 bancadas, del oficialismo y la oposición, las 2 bancadas, y por unanimidad aceptaron el acuerdo de conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto. Y después, inclusive, el año siguiente, con Diosdado Cabello como presidente también. Y fueron 4 años seguidos, desde el 2016,
2017, 18 y 19. Lamentablemente pues vino la constituyente y bueno, ahí nos quedamos, no quisimos seguir trabajando ahí porque políticamente era muy complicado. Después tenemos, bueno, eso fue los actos del Consejo Municipal, el 2021 las alcaldías, la academia el 2023, 2025 las universidades, y después aquí, en el aspecto legislativo, hay unos jóvenes venezolanos que se dieron la tarea de vestirse a la usanza nazi. Ahí lo ven, una cosa increíble, no sé dónde sacaron los uniformes. Y señalando el Maguen David de la sinagoga de Mari Pérez. O sea, algo que me pareció muy, pero muy grave, y por lo tanto introdujo una denuncia por ante la Fiscalía General de la República en 2021. Milagrosamente, esa denuncia siguió su curso, me pidieron la ratificación, ratifiqué la denuncia, y este año nos llega una notificación de que hay un tribunal, el juzgado 39 de control penal del área metropolitana de Caracas, que tomó el caso y notificó a los denunciantes, a los denunciados, mejor dicho, en este caso, los imputados, para que acudan a la audiencia. Yo no estaba en Venezuela en ese momento, pero la fiscalía asumió también la posición de acusador. Cuando el fiscal me llama, me dice, doctor, lo estamos esperando. Y bueno, yo estoy tuve que salir de emergencia, pero ¿qué es lo que usted? Bueno, la juez me dijo que por favor le comentara si usted quería que fueran presos los muchachos o trabajo comunitario. Yo no creo que hayan presos. Yo creo que sepan lo que trabajo comunitario y que sepan que los instruyamos en temas del antisemitismo. Entonces salió la sentencia, Miguel, esta fue la denuncia, y la sentencia fueron 5 meses, 20 horas semanales por 5 meses de trabajo comunitario. Y se acuerdan a la solicitud del Ministerio Público de la medida cautelar sustitutiva de libertad de la establecidas en el artículo 242. Es decir, que se sustituyó la libertad por el trabajo comunitario. 5 meses de trabajo comunitario. Y sí, lo están cumpliendo, eso por ahorita. Eso fue en abril, eso fue el 22 de abril. Ya lo vamos a hablar al final, pero lo que quiero decirles es que esto es primera vez en la historia de nuestro país que crea una jurisprudencia en donde se castiga a unos jóvenes por usar insignias, vestidos, trajes con decoraciones nazis. Eso para nosotros fue una victoria increíble, y todo por el tema también legal, legislativo, por la ley del odio, ¿no? El crimen y el crimen. Entonces ahí utilizamos esa ley para legislativa, pues. Bueno, entonces, en principio, digamos, cerramos en la primera etapa de esta ponencia con lo que es el combate contra el antisemitismo, la actitud personal, la educación y la legislación. Vamos entonces a entrar a lo que hace la CAIF en el aspecto interconfesional, es decir, las actividades con las diferentes confesiones religiosas que hacen vida en nuestro país. De hace mucho tiempo, tenemos actividades de hace décadas, pero claro, de repente se pausan por un lapso determinado. No son continuas, y nosotros nos hemos dado la tarea de los últimos 5 años de darle un empuje vital constante, consuetudinario, hacia esa relación tan importante, de un elemento que considero fundamental, que quizás se ha mantenido como que medio oculto en la cultura de la humanidad, que es la fraternidad. Hemos hablado muchísimo de los principios de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la fraternidad. En todas las constituciones del mundo, de todas, está la igualdad y la libertad. ¿Qué pasó con la fraternidad? Parece que se quedó oculta en un espacio, un rinconcito. Y la fraternidad es lo que estamos tratando, digamos, es una tarea que estamos haciendo varias personas para poner en el tapete de la sociedad venezolana, y por lo menos en nuestra relación con nuestros hermanos musulmanes, cristianos y católicos. Por la fraternidad no es solidaridad. La fraternidad es vernos como iguales en las diferencias. Escribí un artículo hace poco que decía, somos distintos pero no distantes. Y eso es justamente el tema de la fraternidad. Vernos como iguales, vernos todos como hermanos reales, en las diferencias que tengamos, porque todos somos diferentes. Desde la concepción misma morfológica hasta el pensamiento, la idea. Pero somos seres humanos y tenemos que vernos como tales. Entonces, bueno, aquí vamos a poner, digamos, vamos a iniciar con el aspecto que el gobierno siempre, digamos, de alguna forma, cuando hay un problema, llama a las confesiones religiosas para poder actuar en diferentes escenarios. Cuando el presidente Maduro entró al poder en el 2013,
Bueno, hubo manifestaciones de todo tipo y hubo protestas de todo tipo, sobre todo en el área estudiantil. En el 2014, en febrero, se convocó una conferencia por la paz en Miraflores, que fue transmitida en radio y televisión. Y de todas las confesiones religiosas, pues nos tocó a uno pues, ser el vocero en esa área para hablar del país nacional y que fue muy importante. Vamos a ver si podemos oírla. Buenas noches, presidente, primera dama, diferentes sectores que están aquí representados el día de hoy. Saludamos ampliamente esta iniciativa del presidente Maduro para esta conferencia por la paz. La comunidad judía de Venezuela ha trabajado incansablemente en fortalecer la paz en nuestro país. Formamos parte de la Comisión para el Desarme, de la mano del padre Numa Molina. Desde el principio nos abocamos a esa comisión que se transformó posteriormente en la Comisión por la Justicia y la Paz. Los estados de Vicente Rangel Ábalos en este momento, coordinándola. La comunidad judía de Venezuela ha fortalecido el diálogo interreligioso. Hace pocas semanas, Rodríguez Torres nos acompañó en la sinagoga de Mari Pérez con nuestros hermanos musulmanes, evangélicos y católicos en un diálogo extraordinario y un almuerzo mejor todavía. Así que nosotros estamos ganados a esa idea por la paz y por la vida de Venezuela. Realmente queremos hacer una pequeña propuesta. Quiero hacer una propuesta porque aquí venimos de alguna forma también a construir, presidente. Quisiéramos desechar del lenguaje político el ellos y nosotros, porque todos somos venezolanos. No son ellos venezolanos y nosotros no venezolanos, o al revés. Todos somos venezolanos, por lo tanto, creo que el término es un término violento, ellos y nosotros, de lado y lado. Así que tratemos todos nosotros de desechar del lenguaje político esos términos que lo que hace es producir mayor división en el pueblo venezolano. Por otra parte, voy a leer unas breves líneas que redactamos en la mañana de hoy, si me lo permiten. La comunidad judía de Venezuela, ante los recientes acontecimientos que atraviesan nuestro país y que han traído tanto dolor y tristeza a la familia venezolana, y en esta coyuntura histórica hace un llamado tanto al gobierno nacional como al resto del país y al más profundo sentir venezolano para el reconocimiento sincero de quienes piensan distinto, como único mecanismo para lograr una convivencia pacífica que tenga como fin construir un futuro promisorio para todos, sin distingo de condición social, raza, religión o pensamiento. En el Pirkei Avot, tratado de principios de nuestra fe, se establece que el mundo se sostiene sobre tres valores: verdad, justicia y paz, shalom. De allí que para lograr la paz es imprescindible conseguir la verdad y la justicia, y por lo tanto es tarea de toda sociedad sustentarse en estos principios y de los gobiernos promover las actuaciones de sus instituciones para proveerlas, sin distingos políticos o ideológicos, y así obtener la mayor suma de felicidad posible de sus ciudadanos alrededor de dichos valores. Anhelamos con firmeza que en los próximos días regrese el sosiego a la familia venezolana y que se tomen las medidas que permitan resolver en el más corto plazo posible los diversos problemas que aquejan a nuestro país en su quehacer cotidiano, en el entendido que para ello se requiere la actuación decidida de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, eso fue la que estuvo muy bien y estuvimos, verdad que muy bueno. Pero bueno, ese es el trabajo que nos toca a nosotros compartir con todos los sectores de la vida nacional, de lo más alto, y poner nuestra posición, siempre nuestra posición en favor de la convivencia, de la coexistencia y de la paz en Venezuela. Después tenemos en la sinagoga de Mari Pérez con el rabino Cohen, con el cardenal, está el Rodríguez Torres, ministro de Interior y Justicia Rodríguez Torres, el nuncio apostólico que lamentablemente falleció, Aldo Giordano. Se fue del país y agarró un COVID en Europa, creo, y falleció rápido. O sea, el rabino Eitan Weizmann. Sí, el cardenal Urosa, hay un cuento bueno del cardenal Urosa, porque justamente en un 28 de agosto, el día que nací, nos invitaron a la nunciatura apostólica, porque estaba el profesor Antonio María Bayo, ahí está Carolina, que es representante de grupos populares, grupo extraordinario del mundo católico. Ese día resulta que yo era mi cumpleaños, pero no tenía que ir, y resulta que era el cumpleaños de Cardenal Urosa también. O sea, él nació el 28 de agosto
claro, en el 50 y algo, en el 40 y pico, era mayor que yo, pero nacimos el mismo día. Entonces fue un festejo muy bonito del cuerpo diplomático y de los religiosos en ese momento. Bueno, esto fue un acto extraordinario del mundo evangélico del doctor William Soto. Era un movimiento que se llamaba Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Ellos recogieron 50.000 firmas, 50.000 firmas para restablecer las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel. Esas firmas están depositadas en CAIF, las hacemos nosotros en CAIF. Así que eso fue un acto que hicimos en el Club Hebraica, con todos ellos, consignando las cajas de las firmas, de verdad que empastadas, en libros empastados, una cosa bellísima, y un trabajo que hicieron ellos extraordinario en ese momento, año 2014. Bueno, estuvimos en el 2015 también invitados por el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, muy amigo, y bueno, me dijo que por favor fuera al Vaticano a conocer al Papa, su santidad, que falleció hace poco, como ustedes saben. Así que estuvimos con él y le entregamos un pin que tenía en mi chaqueta con la bandera de Venezuela e Israel, y le expliqué, bueno, que orara por Venezuela y que orara por Israel para ese momento. Fue un encuentro muy emotivo. En la comunidad judía de Chile, exponiendo todos estos temas que estamos hablando el día de hoy, que son temas recurrentes, ¿no? Aquí iniciamos en el 2020 un grupo de personas de diferentes confesiones que yo las conocía, pero no se conocían entre ellos. Entonces aproveché y traté de integrar, hicimos una primera reunión. El pastor José Piñero tiene una iglesia increíble en Los Teques, la iglesia cristiana reformada de Los Teques. Yo un día fui en el día de Jerusalén para dar unas palabras. El domingo tienen tres sesiones, 8, 10 y 12 mediodía. Bueno, en cada sesión hay como 500 personas, en Los Teques, una cosa impresionante, una iglesia bellísima, del pastor Piñero. Después está el padre Joneger Molina, vete para acá, Miguel, el anterior. El padre Joneger Molina tiene una iglesia muy bonita en La Bollera, la Anunciación del Señor, una iglesia bellísima en La Bollera. Y Khalil Abdul es el director ejecutivo de la mezquita Al Ibrahim en Maripérez, una personalidad del mundo islámico, quizá el representante del mundo islámico sunita en Venezuela, funcionario de la Arabia Saudita del área sunita. Entonces, bueno, empezamos a trabajar juntos, formamos ese grupo y empezamos a trabajar en actividades, pero con una cuestión diferente: incorporar a los jóvenes a las actividades del liderazgo, digamos, religioso, tanto judío, cristiano, islámico como católico. Bueno, no, cristiano. Aquí estamos en la iglesia de la Anunciación del Señor del padre Joneger Molina, dando unas palabras. Y aquí está Mario me acompañó ese día. Mario, ¿te recuerdas? Tuvimos un almuerzo ahí, un almuerzo casero. Un almuerzo. Seguimos, Miguel. Bueno, aquí es la primera actividad que hicimos. Yo estaba en el extranjero, hicimos en la iglesia cristiana de Los Teques con los jóvenes. Está el pastor Piñero, el padre Joneger y Khalil con los jóvenes, está Eduardo, varios jóvenes de la comunidad y del mundo de las diferentes confesiones religiosas. Esto fue, bueno, claro, después de antes que esta vino la actividad en la iglesia católica, pero bueno, esto fue en Maripérez, porque hicimos una gira, primero la iglesia cristiana, después la iglesia católica, después la sinagoga y después la mezquita. Esta fue la tercera actividad en la ciudad de Maripérez. Aquí está con el cardenal Baltasar Porras, con el padre Joneger, con el rabino Isaac Cohen, Khalil Abdul, con los jóvenes, parte de los jóvenes, porque había mesa de trabajo. Después de la actividad, de lo que uno puede hablar, hay mesa de trabajo de los jóvenes donde hacen proyectos, donde se conocen entre ellos, hacen juegos, que es la interacción que nos interesa, que es la importante. Bueno, esta fue la segunda actividad que nos saltamos. Esta es la segunda, que fue en la iglesia de La Bollera del padre Joneger Molina. Esto fue una actividad increíble que tuvimos en Argentina, el mundo islámico y el mundo judío. Fueron dos directores de Arabia Saudita a esa reunión, y aquí en mi mesa de trabajo
estaba el hermano de Bukele, de Nayib Bukele, que son de El Salvador. Ellos son palestinos, de origen palestino, y están en mesa de trabajo, muy simpático él, la verdad. Y están en la foto, digamos, de todas las personas que trabajamos en ese congreso, y me traje a Khalil Abdul porque también forma parte, digamos, en Venezuela, del mundo islámico. Aquí está Yusef. Yusef es otro hermano musulmán, creo que era de Costa Rica. Y aquí estamos en la mesa de trabajo. Era una mesa, bueno, claro, todo es como una llave, ¿no? Este es Emerson Bukele, el hermano de Nayib Bukele. Y aquí estamos en la mesa de trabajo con un rabino, Nayib, Khalil y otras personas que forman parte de una mesa de trabajo, como acostumbramos a hacer después de cada speech. Hacemos mesa de trabajo confesional. Esto fue en la mezquita, ya. La última actividad que hicimos en la mezquita, Ali Ibrahim, extraordinario. También la mezquita es una belleza. Aquí está el imán de la mezquita, Khalil, el rabino Cohen, el pastor y el padre. Y ahí, bueno, vimos unas declaraciones en la mesa de trabajo del liderazgo con los jóvenes atrás, parte de los jóvenes, porque había muchos, eran sectores jóvenes de cada fe. Eso fue antes de entrar a la mezquita. Esto fue el año pasado en la Asamblea Nacional, que nos convocaron a los sectores religiosos para dar nuestra opinión en función del cronograma electoral. Todavía no sabía la fecha de las presidenciales. Por supuesto, bueno, sabemos muy bien que lo que uno vaya a decir ahí, pues, pero bueno, nosotros dijimos en ese momento, cuando tomamos la palabra, de que las elecciones deberían ser cercanas a la toma de posesión que establece la Constitución Nacional en enero para cada presidente. Pues si lo hacemos como hicieron allá en julio y hubiera ganado un presidente, otro presidente, no fuera el presidente, digamos, en ejercicio, esos 6 meses iban a ser complicados para la toma de posesión del ejercicio del nuevo presidente. Pero bueno, se tomó la decisión de que fuera en julio del año pasado, entre otros aspectos que consideramos ahí en la Asamblea Nacional. Esta es la última. Bueno, entonces básicamente en el aspecto interconfesional, bueno, faltó una foto importantísima que no la pusimos, que tuve justamente cuando vino el profesor Antonio María Bayo. Él vive en Florencia, bueno, cerca de Florencia. Él da clase en la Universidad Sofía, y está en Venezuela. Entonces Carolina me advierte: Miguel, el profesor Bayo está en Venezuela. Yo, no puede ser. Sí, está en Venezuela. Pero él está en Maracaibo, dando unas clases en Maracaibo. Y le queda un solo día en Venezuela porque se iba el martes para Italia. Entonces hice una reunión en mi casa el lunes, en la noche, donde, bueno, fue el cardenal Baltasar Porras, fueron los rectores de las universidades, fueron el liderazgo religioso de Venezuela. Fue una reunión con el profesor Bayo, increíble, y que todo el mundo participó. Eso fue hace como 3 semanas, y de verdad que nosotros queremos muchísimo al profesor Bayo porque él tiene 10 años trabajando el tema de la fraternidad necesaria. Y bueno, para concluir, quizás, bueno, nadie sabe lo que nos va a pasar cuando Dios nos llame, ¿no? Al otro plano. ¿Quién lo puede saber? Pero quizás en aquel juicio no nos van a decir: mira, Miguel Truman, tú ganaste. Eso no creo que nos vayan a decir. Creo que nos pueden decir de repente: mira, tú batallaste, tú luchaste, tú guerreaste, tú le diste con todo a los objetivos que tú querías, te caíste, te levantaste. Creo que eso es lo más importante que cada uno de nosotros debe tener en cuenta, que tenemos que seguir en batalla, luchando por nuestros ideales, por nuestros objetivos, tanto personales y familiares, como más allá de lo que podemos a nuestras comunidades, nuestro país, nuestra nación. Así que el llamado es a seguir en la lucha, a seguir en batalla y a seguir con fuerza. Muchas gracias. Se abre las preguntas. Si alguien tiene alguna interrogante para Miguel, por favor. Por favor, se identifican y hacen la pregunta. Mucho gusto, Jonathan Blanchard. Desde chico siempre me he sentido atraído por la cultura judía. Quizás en parte puede ser por mi nombre, que Jonathan, he visto que sale en la Biblia.
Bueno, yo pienso que el pueblo cristiano católico debe ser muy colaborador, incluso hasta protector del pueblo judío, ya que, bueno, toda nuestra teología se basa en Jesús, que fue judío, y los 12 apóstoles fueron judíos, María fue judía, José fue judía, en fin. Nada más que por esa simple razón, el pueblo cristiano debería ser más que colaborador, protector del pueblo judío. Ahí están nuestros orígenes, y el antisemitismo para mí simplemente es ignorancia, más nada. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, el cristianismo está mucho más vinculado que el mismo catolicismo digamos, al pueblo judío, ¿no? Y a Israel van millones de evangélicos de diferentes, o cristianos de diferentes confesiones evangélicas para hacer peregrinación en Israel. Y efectivamente lo que tú dices, Jesús viene nada más y nada menos de la ascendencia del rey David, nada más y nada menos. Hoy en día se dice que Jesús era palestino, entre otras cosas, ¿no? Por eso mismo, claro, por eso mismo la importancia de saber cuáles son los orígenes históricos de las tradiciones de todos los pueblos. Nosotros como judíos evidentemente estamos obligados, y por todo el tema que hemos conversado de la judeofobia, el antisemitismo, estamos obligados a profundizar más en nuestros temas. Pero sí, como tú bien dices, Cristo fue un rabino judío. O sea, él daba clases en las sinagogas. Sus padres, María y José, eran judíos. Es que no estaban los judíos, no había más nadie. O sea, están los que creían en muchos dioses y los judíos para ese momento. Inclusive, como dije yo, hasta el siglo IV, con Constantino, todavía el judaísmo eran los nuevos cristianos. O sea, pero no hay otra fe, hasta tanto que Constantino ya declara el edicto para que esa religión cristiana sea la oficial del Imperio Romano. Pero bueno, últimamente los últimos papas han dicho que somos sus hermanos mayores, por lo que tú dices, en la fe, porque tiene el Nuevo Testamento, y de ahí surge, digamos, el Nuevo Testamento del anterior, que es el Génesis, el Pentateuco. Así que bueno, esa es la historia. Buenas tardes. Ya que veo que ustedes tienen a María Eugenia Parili, ya que veo que ustedes tienen un trabajo en toda Sudamérica, ¿no? Yo quería que me dijeras cuál país tú observas a lo largo de todo este trabajo realmente tiene esa marcada antisemitismo, porque en Venezuela, porque soy venezolana y porque conozco nuestro país, que todos somos iguales, que tenemos esa característica tan positiva en todos los aspectos. Yo no creo que sea tan pronunciada como en otros países. Y segundo, yo vi cuando muestras la foto del colegio ese donde pusieron, oye, que me parece alarmante, vi que es el colegio Jefferson, pero eso fue ¿en qué época? Es una pregunta importante, ¿en qué época? Sí. Y gracias, sí. De nada, gracias, nada. Bueno, te voy a responder la segunda pregunta primero. Creo que se puede hace como 4 años, Miguel, más o menos. Como 4 años fue eso aproximadamente, más o menos. Y la primera pregunta, en América Latina, lamentablemente los vaivenes políticos, la dirigencia política definen mucho la trayectoria, digamos, ideológica de los países. Por ejemplo, en este momento tenemos problemas, digamos, el antisemitismo está muy marcado, lo que es en Colombia con Petro, lo que es en Chile con Boric, y en Chile, para responder tu pregunta, es el país con mayor antisemitismo, porque la comunidad palestina más grande después de los territorios palestinos, que son Judea y Samaria y Gaza, está en Chile. Se habla como de 400.000 palestinos que pueden en Chile, y a esto le sumamos a Boric. Entonces, claro, es una cosa, inclusive cuando el embajador de Israel en Chile fue a presentar sus cartas credenciales, no se las aceptaron. O sea, es un tema muy delicado con Chile, con Lula da Silva también. Todo el tema socialista del Foro de Sao Paulo tiene esa tendencia marcada. El socialismo tiene la tendencia marcada del antisemitismo. No sé realmente, porque los comunistas, los que eran el comunismo, inclusive, Marx, por supuesto, fueron judíos.
pero no, pero bueno, lamentablemente por ahí se han ido la parte, digamos, de antisemitismo por el lado de izquierda y de los movimientos, como dije, de que se estén oprimidos por la sociedad patriarcal, blanca, tal. Bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía García, chía, trabajo para Fuente Latina y yo tengo una preocupación, o sea, tengo preguntas y a la vez comentarios, y es si se está trabajando como la parte de los adolescentes con respecto al tema del antisemitismo, ¿no? Y todo lo que estás comentando, porque la edad más importante en la que no se ha terminado de formar la corteza prefrontal, que es la que es responsable de tomar decisiones, de tener autocontrol, y todo esto se forma hasta los 25 o 27 años. Quiere decir que hasta esa edad nosotros todavía no tenemos un buen criterio. Y yo siento que están atacando, no nosotros, sino otras corrientes, a los chicos justamente de esa edad, que son los más débiles de pensamiento y más fáciles de manipular, como lo que ocurre en las universidades públicas, no voy a generalizar, pero la Bolivariana es una, donde hay, como comenté en una clase anterior, letreros con la cara de Netanyahu comparándolo con Hitler, y hay un discurso antisemita muy grave. Entonces me preocupa que esto está infiltrándose en universidades de aquí, públicas, y nosotros podemos expandir el mensaje a donde llegamos, pero ¿qué pasa con esos adolescentes y esos niños que son los que realmente están formando sus opiniones ahorita y los que van a ser el futuro mañana? O sea, si se están haciendo campañas o algo para trabajarlo, que al final no podemos arrancar esos letreros, pero podemos combatir la desinformación con nuestra información. Gracias. Tienes toda la razón del mundo. Hay millones, el mundo hay una población aproximada de 8.000 millones de personas. Y ponte tú que haya un porcentaje pequeño pero importante de jóvenes que están, digamos, no tienen un destino en su vida, no saben qué hacer con su vida, son fácilmente captables, no solo por el tema de antisemitismo, sino por el tema yihadista. Justamente se ve que los valores, digamos, europeos de jóvenes de 18 años a 22 años son llevados a entrenamiento en diferentes partes de Medio Oriente, son captados fácilmente porque quieren darle como una bandera a su vida, algo que hacer con su vida. En Venezuela, bueno, nosotros como vimos, tratamos de trabajar en nuestro escenario con jóvenes, por lo menos de las religiones. Yo sé que en la universidad pública presumo que obviamente sabemos bien, si vemos Telesur o vemos el Canal 8, ya nos damos cuenta de todo lo que dicen ahí, que es una cosa de verdad deleznable, una cosa desastrosa, porque es una política de campaña constante en contra del pueblo judío y en contra del Estado de Israel. Ahora, no tenemos, sinceramente, no tenemos forma, solo con lo que uno hace en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, pero no tenemos forma como llegar a la Universidad Bolivariana, no nos dejan entrar en principio, y o sea, a mí nunca me han invitado al Canal 8, jamás me han invitado al Canal 8, ni a Telesur menos. Entonces, claro, el acceso a esas universidades es muy complicado y estamos claros de que la formación de estos jóvenes ya va a estar bastante torpedeada por esos conceptos, esas narrativas que, como les dije, tienen 17 siglos, desde el libelo del deicidio, pasando por el libelo de la sangre de los niños, que lo vemos ahorita en Palestina, porque en Palestina, digamos, en Gaza, para ser exacto, ¿no? En Gaza, según Hamas, estimados amigos, han 50.000 muertos. No hay un terrorista muerto, hay 50.000 muertos, de los cuales hay 49.000 niños y 900 mujeres. Entonces, esa tergiversación tan brutal de la información, de las cifras, que los medios de comunicación occidentales transmiten constantemente como si fuera ley del Vaticano, es una cuestión desastrosa que nosotros tratamos de combatir con la verdad. Pero es un tema delicado y complejo que vemos cómo se va a abordar. Inclusive Estados Unidos, eso no es ahorita, la inversión en la educación yihadista en Estados Unidos viene del año 2001. Si hay algo que tiene el mundo yihadista islámico salafista radical, es que ellos tienen tiempo y dinero y no tienen apuro. Desde el año 2001 hay dos organizaciones palestinas muy importantes que han hecho vida en más de 50 universidades norteamericanas, invirtiendo miles de millones de dólares.
claro, uno conoce MIT, conoce Harvard, conoce la universidad más prestigiosa, Columbia, pero hay 50 universidades que en 20 años se vienen trabajando con personas que no son estudiantes, tienen 15, 10, no sé si se recordarán esos estudiantes en la central, que tenían toda la vida estudiando en la central. Bueno, hay muchos estudiantes así en esas universidades, que son militantes profesionales, que agarran a un muchacho de 19, 18 años, 19 años, imagínate, le ponen la cabeza como le dé la gana. Y eso es lo que está pasando justamente con los campus en esas universidades, con la revuelta en esas universidades, en donde si Estados Unidos, por ejemplo, tan implacable con los taxes, no se dio cuenta que han invertido miles de millones de dólares en las universidades, ¿qué le queda a uno? Bueno, lo que le queda a uno es el trabajo del colibrí, el trabajo de lo que uno hace con el piquito, ve hasta uno pueda llegar. Don Miguel, un gusto estar acá. Gustavo Villamil de la Universidad Central. Gustavo Villamil es médico, uno de los médicos más prestigiosos de Venezuela. No, por favor. Y usted es mi abogado. Don Miguel, ha hecho usted alusión a una encíclica clave en el catolicismo postconciliar, que es Nostra Aetate. Eso parteaguas clarísimo, que además tiene su culmen con la famosa visita de San Juan Pablo II a la Gran Sinagoga de Roma, que es donde viene aquello de que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Así lo creemos. Sin embargo, ese mismo optimismo, esa misma luz no se ve al menos quisiera su opinión, en lo que concierne a las relaciones con el mundo islámico. ¿Será posible? Usted lo veo ahí, me sorprendió mucho en la mezquita de Mari Pérez, con el imán de la mezquita. ¿Es posible seguir hablando de aquello de la paz abrámica que en un momento llegó a entusiasmar tanto al mundo? No sé si hay razones para ser optimista al respecto. Quisiera su... Bueno, Gustavo. Bueno, eso, ¿sabes que hay un lema universal que se llama tu prójimo como a ti mismo, que es un lema del Pentateuco, un lema judío que adoptó Jesús y la gente lo conoce por Jesús. Quizás es una utopía llamar a tu prójimo como a ti mismo, es una utopía, pero sí yo creo que un eslabón más abajo, creo en la fraternidad, de vernos como iguales. Fíjate, lo que pasa en el mundo islámico, quizás las monarquías del Medio Oriente, y estoy hablando de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, entre otros, están muy vinculadas con Israel por el tema de seguridad, por el tema de inteligencia, por el tema de la creatividad. Lo que pasa es que las poblaciones de esos países, inclusive Jordania y Egipto, tienen tratados con Israel hace muchas décadas, son poblaciones que están también, digamos, de alguna forma contaminadas con la educación antijudía. Entonces, esas monarquías tienen un temor reverencial a las sublevaciones, a las primaveras árabes que se puedan dar. Pero yo creo, y por lo que hemos hablado con analistas en Israel, de que posiblemente podamos ver en los próximos tiempos, no sé qué tan cercanos, pero vamos a ver en los próximos tiempos la paz con Siria, Líbano y la paz con Arabia Saudita. En eso estamos apuntando. O sea, lo que pasa es que todo está contaminado por el tema palestino, pero una vez que se solucione el tema palestino de alguna forma, creo que van a venir situaciones muy importantes en el Medio Oriente, y estamos, digamos, dentro de una eventual conflagración en este momento contra Irán. En este momento, posiblemente se estén dando los tambores de guerra en el Medio Oriente con el mundo chiita. La ventaja que teníamos que todo el mundo sunita está apoyando a Israel. Y ya hay reuniones importantes. Recordemos que el comando central americano más importante del Medio Oriente está en Qatar. Hay 10.000 militares norteamericanos en Qatar. Y en Qatar están también los jordanos, los egipcios, los de Bahrein, los Emiratos Árabes, todos están ahí, los comandantes, tratando de apoyar cualquier eventual conflicto con el mundo chiita. Qatar es un elemento que sabemos muy bien que financia el terrorismo, pero es un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que asumir, digamos, lo que podemos asumir con las personas que podemos llegar a acuerdos. O sea, no cortar la comunicación, porque inclusive mediadores israelíes han ido a Qatar en muchas oportunidades para llegar a acuerdos con Hamas. No pasa nada. En una guerra, en plena guerra, las personas, los comandantes están reuniendo en plena guerra para llegar a acuerdos. Y eso que está pasando en el Medio Oriente, muchas veces no lo sabemos, pero soterradamente, que nadie lo sabe, hay reuniones privadas con altos jerarcas de las facciones, de los países que están en pleno conflicto. Y esa lamentablemente llegan a acuerdos cuando hay una guerra que hay muchos caídos, y lamentablemente esos caídos ya
pasan a mejor vida y se llega a acuerdo. No se llega a acuerdo antes para evitar la masacre, la muerte, la destrucción de infraestructura física. Pero yo sí creo, Gustavo, de que vamos a ver, digamos, es lo que uno aspira, vamos a ver próximamente, no mañana ni pasado mañana, pero en un futuro cercano, a mediano y corto plazo, que los acuerdos de Abraham se van a incrementar con varios países de la región. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Alejandro Linares Mendoza, periodista. Yo tengo cerca de 20 años haciendo periodismo. Yo pensé que tenías 20 años. No, ojalá. Cerca de 20 años haciendo periodismo. En este tiempo, por alguna razón que yo todavía no explico y no logro entender, mis jefes siempre me asignaron los conflictos internacionales. Eso obviamente me hizo adentrarme en el conflicto que primero fue árabe-israelí y luego lo bautizaron como palestino-israelí. En todo este tiempo, en estos casi 20 años de ejercicio, lo que siempre me he preguntado a la hora de encararme de encarar a la noticia y de hacer la nota es cómo comunicar con equilibrio, cómo informar con equilibrio, porque ciertamente hay una realidad del lado palestino, pero también hay una realidad del lado israelí. Esa pregunta, que me ha acompañado por ya 20 años, en ocasiones me ha hecho caer en discusiones internas que son morales y éticas a la vez. Yo quisiera compartir esa inquietud, esa pregunta con usted, profesor Truzman, con Miguel, con David, incluso con el profesor Mario Nací, que está por allí. ¿Cómo comunicar con equilibrio? ¿Cómo informar con equilibrio? Gracias. Bueno, una buena pregunta, porque el Medio Oriente, primero lo que tenemos que saber que el Medio Oriente, los conflictos del Medio Oriente son de índole y de origen religioso, no por territorio, son definitivamente religiosos. Lo podemos ver por los objetivos de los movimientos yihadistas, la destrucción del Estado de Israel, inclusive las guerras iniciales del 48, la independencia, de la guerra de los 6 días del 67, la guerra de Yom Kippur, tenían como objetivo fundamental, y lo han dicho, y lo dicen profesamente, lo dicen, lo declaran expresamente, que el objetivo es destruir al Estado de Israel. Cuando dicen, por ejemplo, ahorita, from the river to the sea, Palestine will be free, significa lo que pasó en el 48, la independencia. Vamos a echar a los judíos al mar, igualito. No ha variado nada. No ha variado nada. O sea, eso siempre ha sido el objetivo. Claro, lo que pasa es que, como no pudieron con las armas, digamos, las primeras guerras de independencia, la guerra del Sinaí en el 56, la guerra del 67 y el 73, después salió el movimiento palestino en el año 64 con Yasser Arafat, con la OLP. La OLP, el movimiento palestino surge en el 64, es muy reciente. Inclusive en la resolución 181 de Naciones Unidas, cuando parten Palestina, que recordemos que Palestina es una región llamada Palestina por los romanos, nunca hubo ningún estado, ningún país palestino, sino una región llamada Palestina. Esa región llamada Palestina es la que ha tenido toda esta controversia a lo largo de la historia, y que se perdió ese nombre, porque con el Imperio Otomano, que fueron 400 años, amigos, el Imperio Otomano tuvo 400 años ahí en esa región. ¿Y cómo se llamaba esa región? Siria Otomana, no se llama Palestina. Los británicos, cuando le dan el mandato británico, retoman el tema de Palestina. Ahora, ¿cómo ser equilibrado en ese tema? Hay que ser lo más objetivo posible. Por supuesto, todo ser humano se equivoca. El gobierno de Israel se puede equivocar como cualquier otro gobierno. El tema es que es el doble estándar. Cuando el gobierno de Israel se equivoca, entonces ya es una cuestión a nivel mundial, en una hecatombe, como si se puede equivocar cualquier gobierno del mundo. Pero la historia, digamos, el vértice de la historia de este conflicto, me parece que es bastante claro. O sea, mientras uno quiere la paz, y en la guerra de los 6 días, Israel tenía, Jordania, Egipto tenían 19 años en Gaza y en Judea y Samaria. Desde el 48 al 77,
Egipto estaba en Gaza y Jordania estaba en Jerusalén y en Judea y Samaria. Entonces la pregunta es muy sencilla. En esos 19 años con Egipto y con el Líbano y con Jordania, ¿por qué no crearon un Estado palestino? ¿Por qué Jordania, que estaba en Jerusalén y en Judea y Samaria, Cisjordania, y Egipto, que tenía toda Gaza, ¿por qué no crearon un Estado palestino? ¿Por qué nadie del mundo entero reclamó un Estado palestino? Una gran pregunta. Porque no les interesaba. El tema aquí, el tema es Israel. El tema aquí no es el tema palestino. O sea, al mundo islámico no le interesa mucho el tema palestino. Le interesa mucho es la destrucción del Estado de Israel. Lo que pasa es que, claro, vino la construcción de la paz con Egipto, con Jordania, con los acuerdos de Abraham y todo esto, y con Arabia Saudita, que hay una paz que se derrumbó justamente por el 7 de octubre. Pero bueno, uno trata de ser lo más equilibrado posible dentro de lo que uno conoce del conflicto. A Israel entraban antes del 7 de octubre 30.000 gazatíes diarios a trabajar en los kibutzim. 30.000. 5.000 niños palestinos eran operados de corazón en los hospitales israelíes. 5.000 niños. El genocida que quiere matar a los niños. 5.000 niños palestinos eran operados de corazón en hospitales israelíes. Entonces esta narrativa tremenda, brutal, es que uno no sabe ni cómo conceptualizarla. Es realmente dramática, porque uno que conoce, digamos, las estadísticas y conoce la realidad de ellos mismos, porque una madre palestina, cuando tiene un niño enfermo, ¿tú crees que la lleva para Gaza? La lleva para Israel, porque sabe que ahí van a cuidar al niño y lo van a curar. Esa es la realidad. Ahora, hay una cultura de la muerte donde te esperan 72 vírgenes, ¿ok? Y hay una cultura de la vida. Entonces, ahí está realmente todo el tema. Aquí lo que tenemos que ver, cómo hacemos para que esos niños, esos futuros niños, no sean contaminados con la educación de los libros preescolares, de las imágenes. Mira, hay programas educativos para 4 y 5 años. 4 y 5 años, donde un niñito musulmán está matando a un niño disfrazado de militar israelí. 4 o 5 años. Entonces, esto es lo que tenemos que atacar. Lamentablemente la ONU no sirve para esas circunstancias. No, ni la ONU ni la UNESCO. La UNESCO dijo que Jerusalén no tenía ningún vínculo con el pueblo judío, no tenía ningún vínculo con Jerusalén. Imagínate tú, la locura, la UNESCO, o sea, una organización como la UNESCO que diga eso, ¿qué le queda al resto? Entonces, claro, uno trata de ser lo más objetivo. Yo te digo la verdad, yo trato de ser lo más objetivo. Cuando Benjamín Netanyahu hace algo que consideramos que no está bien, uno lo dice. Porque una cosa es la política y otra cosa es la supervivencia y la existencia del Estado de Israel, que es el sionismo, es el movimiento de liberación del pueblo judío. No tiene que ver nada con genocidio ni con la potencia blanca de la región, ni nada que ver. Pero eso es lo que le ha metido a la gente, la narrativa que está fundando el universo entero, y nosotros de alguna forma, humildemente, yo y los que estamos acá, espero que en lo adelante podamos servir como una especie de espacio de luz, como la luz esta que ilumina, para espantar la oscuridad del universo, de la humanidad. Ya está aprendiendo. Yo saludo a mi ex compañero de clase, Miguel. Durante algunos años estuvimos juntos en el mismo salón de clase, en roles diferentes, pero estuvimos en el mismo salón de clase. Hay dos cosas que quería resaltar. En primer término, acá el compañero estaba diciendo cómo explicar lo más objetivamente posible el conflicto de Israel con los países árabes o con los palestinos o como los quieran llamar, pues cómo acercarse lo más posible a la objetividad. Yo diría que mejor no explicar objetivamente el conflicto, sino objetivamente la paz, porque invertimos demasiado tiempo en explicar el conflicto, pero poco tiempo en explicar una posible convivencia que requiere de nosotros más civilización, más cultura, más humanidad. Lo demás es académico. La parte de explicación del conflicto es eminentemente académica, es eminentemente, digamos, bibliográfica,
pero la parte más difícil es cómo se puede lograr una convivencia, que es la parte más civilizatoria, más humana. Y ahí está el difícil, ahí está lo difícil, ahí está el reto para cualquiera de las partes, porque eso significa convivencia, esto significa entendimiento, esto significa humanidad y cultura. Y eso es lo que tiene que ser la mayor aspiración de la humanidad, tendiendo hacia un mesianismo humano, no un mesianismo ideologizado. Primero eso. Segundo término, cuando se habla de antisemitismo, en el que se explayó bastante Miguel en sus explicaciones, yo he estado meditando como cualquiera de nosotros. He estado en ambientes musulmanes, en ambientes católicos, en ambientes judíos, en todo tipo de ambientes, y he tratado de entender estos ambientes, he tratado de, explicarme en estos ambientes, y me he dado cuenta de algo. Yo puedo hablar con muchos sacerdotes católicos o budistas, o sintoístas, o de cualquier credo, pero no estoy hablando con el público de ellos. Estoy hablando con la élite, la intelectualidad, la burocracia teológica, vamos a llamarla así vulgarmente. Pero no estoy hablando con el público de esta burocracia teológica. No estoy acudiendo a la mezquita, al público. No estoy acudiendo al público de la iglesia, cualquiera de ellas, o al público de cualquier tipo de sinagoga. Entonces todo queda suspendido en el aire muchas veces. Y me he dado cuenta porque sí he hablado en algunas iglesias, siendo amigos de algunos sacerdotes, estudié en la católica, inclusive, compenetramos bastante en muchos aspectos, hasta retiros fui, los convencí no sé cómo, pero fui a retiro. Entonces, resulta ser de que nos dimos cuenta, yo me di cuenta de esta conclusión, y les pedí el permiso a algunos de ellos de hablar en sus feligresías, de conversar, de aclarar, de conversar simplemente, de escuchar los prejuicios y aclarar estos prejuicios favorablemente para un entendimiento, pero al público, al pueblo, ¿sí? No a la parte intermedia entre Dios y el pueblo. Entonces el efecto me di cuenta que es muy, muy avanzado en cuanto a eso. Puede ser mucho más consecuente esta relación. Y bueno, se ha logrado algo en algunas de estas conversaciones. Se ha logrado muchísimas veces en algunas conversaciones, comenzando con mi esposa, que es fervientemente católica. Entonces hay elementos a través de los cuales tenemos que tender más a la parte civilizatoria de contacto directo, que a través de reuniones como la que tenemos nosotros, se aclara todo acá, pero de acá no trasciende, casi no trasciende. Puede trascender en algunos de los que estamos acá a través de medios de comunicación o a través de medios sociales o a través de comunicación, pero no trasciende al público judío, al público católico, al público musulmán. Y esto es lo que está diciendo Miguel, que pasa en los países musulmanes. Para concluir, hay paz entre Israel y Egipto, pero hay paz entre los gobiernos. O sea, el gobierno de Israel o los gobiernos de Israel tienen paz con el gobierno de Egipto y el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, al ser la democracia, está consciente de sus actos, pero no con el pueblo egipcio, no con el pueblo jordano. O sea, los pueblos no tienen todavía la madurez para asimilar una paz a la que han sido rechazados durante muchísimo tiempo. ¿Cómo asimilar que los israelíes tienen que ser aceptados por la dictadura que hay políticamente en cada uno de los países? Pero hay que trascender otra vez, tal como tengo que bajar del sacerdote a la feligresía, tengo que descender también de la dirigencia hacia el pueblo, para que haya convivencia, entendimiento. Esto es lo que quería hablar. Antes de agradecer a Miguel por su espectacular exposición del día de hoy y agradecer las preguntas y la calidad y profundidad de las preguntas, quiero hacer una pequeña reflexión. Este seminario de la cultura judía, ideado y maquinado por nuestro director académico Mario Nasí,
no me voy a cansar de decirlo. Ustedes saben la película esa de los poetas muertos. Ok, nosotros pertenecemos al grupo del Colegio Mariluces de los poetas muertos. Y Mario es el que nos pinchó todos los días para que profundizáramos, para que nos humanizáramos, para que no dejáramos de hacer travesuras, porque eso significaba que estábamos vivos y él no lo predicaba con el ejemplo. Y la idea es esta pequeña muestra que tenemos nosotros aquí. Esto es convivencia, esto es respeto, esto es amor. Y la idea es poder replicarlo, irlo poco a poco, a llevarlo a nuestro país, Venezuela, que necesita un antídoto de mucho odio que se ha inyectado en nuestra sociedad. Como bien dijo alguien, Venezuela es el país más sabroso que hay en la tierra. Uno está en una cola y a los 15 minutos que está hablando con el de la cola ya va a tomar un café y a la media hora ya conoce toda la historia de la familia. Y eso no pasa en ningún país del mundo. Uno está a veces que cuando él está estudiando afuera o está afuera y el tipo del banco te responde el buenos días, te sientes que ya te hiciste una buena relación en cualquier país de estos. Y eso es lo que nosotros queremos sembrar acá, queremos manifestar acá, queremos seguir trabajando el loable trabajo que la Confederación de Asociaciones Israelitas ha hecho a través de la historia, y cada uno de los miembros de la comunidad judía, como ustedes vieron, que están integrados a la sociedad y que no somos una cajita negra para muchos de ustedes. Y hasta me recuerdo cuando en la conferencia el doctor Abraham Levin Shimon decían, y él es judío, y este otro también es judío. No puede ser. Yo vivía al lado de él, era vecino mío, y no sabía. Eso es. Y Venezuela la debemos construir todos nosotros. Y eso es lo que estamos tratando aquí, en este pequeño huequito, tratar de construir un modelo de Venezuela, como decirían ahí, un modelo de seres humanos que quieren el bienestar y el progreso para todos nosotros. Muchísimas gracias Miguel. Quiero hacer un anuncio adicional debido a después de todas las sugerencias que salieron del último día del primer periodo del seminario. A partir de la próxima semana vamos a empezar a las 4:30 hasta las 6. Okay, para que no lleguen con la lengua afuera. Y como la palabra es ley, son las 5:30 de la tarde, pueden pasar a tomar café al Salón Juan Plaut. Muchísimas gracias.